Israel advierte una larga guerra con Hamás. La milicia palestina exigió la liberación de 6.000 personas por parte de Israel a cambio de la entrega de los rehenes que mantiene en Gaza desde el 7 de octubre. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución de Rusia que condenaba el conflicto en Medio Oriente, pero no hacía mención del grupo islamista Hamás. El documento no contó con el mínimo de votos suficientes para su aprobación. El gobierno del presidente más joven de la historia de Ecuador, el empresario Daniel Noboa, anunció una consulta popular en los primeros 100 días de su corto mandato. El ejecutivo electo pretende pedir opinión sobre medidas relacionadas con el empleo y la seguridad. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la actualización de la guerra entre Israel y Hamás porque continúan los ataques entre ambas partes en lo que el gobierno israelí advirtió que sería una guerra larga. La cifra conjunta de muertos supera los 4.000. Naciones Unidas alerta sobre una crisis humanitaria que deja más de 1 millón de palestinos desplazados de sus hogares desde el 7 de octubre. En ese contexto, continúan los esfuerzos en parte de la comunidad internacional para contener esta crisis. Ante la emergencia humanitaria en Gaza, la Unión Europea anunció que triplicará su ayuda a la población y, sobre todo, abrirá un corredor humanitario aéreo para entregar la ayuda. En este preciso momento, los palestinos de Gaza necesitan ayuda humanitaria. No pueden pagar el precio de la barbarie de Hamás. Estamos lanzando un puente aéreo humanitario de la Unión Europea a Gaza a través de Egipto. Los 2 primeros vuelos despegarán esta semana. The first 2 flights will start this week. Un puente aéreo, pero sin enlace directo con Gaza. Los aviones aterrizarán en suelo egipcio en el aeropuerto de El Arish. La ayuda humanitaria se transportará por carretera para unirse a los demás cargamentos que se acumulan en la región, ya que no puede pasar por el cruce fronterizo de Rafah, actualmente cerrado. Unas horas antes del anuncio de Ursula von der Leyen, la jefa de la diplomacia francesa de visita en la región, subrayó en un discurso en Beirut la necesidad de actuar en favor de los civiles. La población civil no es responsable de la situación. Debemos tener cuidado de no confundir a Hamás con toda la población palestina. Y añadiré que he planteado esta necesidad a todos mis interlocutores, tanto en Israel como en Egipto. Otro motivo de la visita de la ministra francesa es evitar un aumento de las tensiones en la región, deseo expresado también por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. No se trata de provocar a nadie, sino de enviar un mensaje muy claro de disuasión en el sentido de que nadie debe hacer nada que amplíe este conflicto en modo alguno o que continúe la agresión contra Israel. Y para transmitir el mensaje, Antony Blinken hizo una auténtica maratón. Visitó 6 países árabes en pocos días antes de volver a Tel Aviv para reunirse con Benjamin Netanyahu, un ballet diplomático internacional que va a continuar por los países de la región. Los impactos de la guerra entre Israel y Hamás van más allá de Medio Oriente. Este fin de semana, un niño palestino-estadounidense de 6 años fue asesinado en su casa. El presunto asesino enfrenta cargos relacionados con crímenes de odio, entre otros. Mechli Chávez con el informe. Como un horroroso crimen de odio. Así describió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el asesinato de Waeda Al-Fayoumi, un niño palestino-estadounidense de 6 años que murió tras ser apuñalado varias veces con un cuchillo de tipo militar en su vivienda el pasado sábado. La madre del menor resultó herida y permanece hospitalizada. A 2 días del suceso, la vicepresidenta Kamala Harris ha manifestado su rechazo ante el hecho. El odio no tiene cabida en Estados Unidos. Inequívocamente condenamos el odio y la islamofobia y estamos con las comunidades palestina, árabe y musulmano estadounidense. El presunto autor del crimen, un hombre de 71 años, se encuentra detenido. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato, 2 cargos por crimen de odio y agresión agravada con arma mortal. Alquilaban un piso en la casa del hombre que cometió el crimen. Cuando él llamó a su puerta, ella le abrió. Pagó el precio de la atmósfera de odio y otros tipos de aislamiento y deshumanización que francamente creo que estamos viviendo en Estados Unidos. La comunidad de palestinos en Estados Unidos denuncia el aumento de los casos de odio en su contra desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Estamos viendo muchas cosas como esta, mucho en redes sociales, que nos atacan. Un ataque en persona va a suceder. Se verán más y más casos así. A la espera de la primera audiencia del caso, la conmocionada comunidad palestino-estadounidense pide justicia y no repetición.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó una resolución impulsada por Rusia que condenaba la violencia y el terrorismo contra civiles en medio del conflicto entre Israel y Hamás, pero no hacía mención del grupo islamista. El documento no contó con el mínimo de 9 votos de los 15 miembros. Solo 5 naciones votaron a favor: China, Emiratos Árabes, Mozambique, Gabón y Rusia, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón votaron en contra. Los 6 países restantes se abstuvieron de votar. Escuchemos a la representante de Estados Unidos ante la ONU. La resolución de Rusia presentada sin ninguna consulta no menciona a Hamás, ninguna al no condenar a Hamás. Rusia está dando cobertura a un grupo terrorista que brutaliza a civiles inocentes. Es indignante, es hipócrita e indefendible. Los Estados Unidos no pueden apoyar la resolución de Rusia, que al ignorar el terrorismo de Hamás deshonra a las víctimas. Cambiamos de tema. Ecuador ingresa a una nueva etapa política con el triunfo del presidente electo Daniel Noboa. El empresario anunció sus primeras medidas y su vicepresidenta anticipó que llamarán a una consulta popular para resolver los problemas de seguridad y economía. El país entra en una nueva etapa que divide las opiniones entre los ciudadanos. El informe es de Samuel Salgado. Un rostro joven para grandes problemas. El empresario de 35 años, Daniel Noboa, aparece en la portada de todos los periódicos quiteños como el presidente electo de Ecuador. Algunos ecuatorianos confían en que esta elección saque al país de su época oscura. Para nosotros es una esperanza darle esa oportunidad a gente joven, con ideas nuevas, con perspectivas nuevas, tener la esperanza de que el Ecuador salga adelante. Pero otros ecuatorianos no creen en la posibilidad de un cambio. Los políticos, el señor Noboa puede tener buenas intenciones, pero ¿de qué están rodeados? Pues de un sistema corrupto, de una estructura realmente que está podrida. Ecuador vive la peor crisis de violencia de su historia causada por el crimen organizado. Las elecciones celebradas el pasado domingo son fruto de una grave crisis política que obligó a adelantar los comicios, por lo que el gobierno de Daniel Noboa será corto, hasta 2025. Ante la presión del tiempo y el control del poder legislativo por parte de la oposición correísta, la vicepresidenta electa Verónica Abad dijo que buscarán apoyo para sus reformas a través de una consulta popular que será realizada en los primeros 100 días de gobierno. Bueno, en realidad ya estamos trabajando en ello porque el primer paso es la consulta popular, que es algo importantísimo para el Ecuador. Saber de que la consulta nos va a llevar sin duda alguna a poder cumplir lo que en este momento al ecuatoriano le hemos puesto sobre la mesa, que es cumplirle con el empleo y la seguridad. Una consulta que podría darse a principios de 2024 y que abordaría las principales preocupaciones del electorado, seguridad y economía. Argentina está en la recta final de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si bien falta poco menos de una semana para los comicios, este lunes la candidata de derecha de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ya protagonizó su acto de cierre de campaña. Lo hizo en Buenos Aires y desde allí nos reportaba previamente nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Toda esta gente vino a dar su apoyo a Patricia Bullrich en este acto de cierre de campaña. Es una de las 3 candidatas con chances reales de llegar a la presidencia en la Argentina, aunque está un poco por detrás de los otros 2 en las encuestas, un poco por detrás del oficialista Sergio Massa y del libertario Javier Milei. Justamente la emergencia de Javier Milei y el hecho de que él haya sido quien más votos sacó en las primarias le generó una especial dificultad a Patricia Bullrich, porque entonces Milei se terminó erigiendo como la fuerza más importante de oposición de cara a las elecciones, lo cual forzó a Bullrich a reforzar su mensaje, un mensaje muy en oposición al gobierno, muy en oposición a lo que se llama el kirchnerismo, la corriente del peronismo que hoy fundamentalmente gobierna Argentina. Y una de las medidas que tomó recientemente, un anuncio que hizo, fue sumar a su potencial gabinete, en caso de ser elegida presidente, a su competidor en las primarias, a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como una forma de ver si puede capturar más votos del que se había volcado a él en las primarias. Tiene una difícil pelea por delante de Patricia Bullrich el 22 de octubre en las elecciones. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.